Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Honestidad, veracidad e imparcialidad. Comenzamos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos Aguirre Romo y como siempre tengo el gusto de darle la más cordial de las bienvenidas. Ya son las 8 de la mañana con 1 minuto, 8 con 1 minuto, hora del centro en la República Mexicana. Jueves 13 de diciembre del año 2018. Mando saludos y doy las gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de los micrófonos de Conecta Zacatecas Radio TV. También a quienes nos escuchan a través de nuestra aplicación gratuita que puede descargar de la tienda Play Store. Es para los dispositivos móviles que tengan el servicio operativo Android. Es gratuito, lo descarga, puede usted estar en sus redes sociales, hacer lo que usted guste y seguiremos conectados, seguiremos escuchándonos. Si de repente se va alguna cosa, pues fácil, solamente actualice la aplicación o la página o entre y salga y con eso será suficiente. Ya tenemos activo nuestro número de denuncia, comentarios, sugerencias, felicitaciones, saludos, lo que usted desee compartir con nosotros. Es un WhatsApp de Conecta Zacatecas Radio TV 492-106-2518 492-106-2518. Envío saludos a todo nuestro auditorio que nos va a escuchar a las 2 de la tarde en la repetición de este programa en Jalpa, Zacatecas, a través de Tu Ritmo 88.1 FM. Nos puede escuchar en la plataforma Tuning. Saludo a todo nuestro auditorio también en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, países de Europa, la República Mexicana y aquí en el estado y municipio de Zacatecas. Es momento de enviar un fuerte abrazo a todos ustedes que hoy cumplen años, también para quienes tienen algo importante que festejar y para quienes es día de su santo. Dentro de los cumpleañeros, pues ya lo saben, son nuestros amigos en la red social Facebook. Está Beto Arteaga y Gerardo Alvarado. Gerardo Alvarado, zacatecano, que bueno, por cuestiones de trabajo está allá en Sonora. Así es de que a mi Gera, pues un fuerte abrazo. Y para quienes hoy es día de su santo, bueno, pues un fuerte abrazo a todas las que llevan el nombre de Lucía, porque hoy se festeja a Santa Lucía Virgen, abogada para enfermedades de los ojos, también Santa Otilia, y los santos Bartolo, Eugenio, Orestes, Antíoco y Audberto. Muchísimas felicidades. Reciban un abrazo de mi parte y de todos los que conformamos este informativo. Vamos a escuchar el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo va a estar la temperatura para la República Mexicana? El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 17 y la masa de aire polar asociada cruzarán rápidamente el norte, noreste y oriente de México e interaccionarán con abundante entrada de humedad, generando un marcado descenso de la temperatura en dichas regiones. Vientos fuertes con rachas que pueden superar los 70 km por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y evento de norte con rachas de vientos superiores a 70 km por hora en el litoral de Tamaulipas y el norte de Veracruz, así como potencial para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Coahuila y Nuevo León, esto a partir de la tarde-noche. Finalmente, se pronostican intervalos de chubascos con tormentas fuertes en regiones de San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Para el municipio de Zacatecas, 6 grados centígrados, cielo mayormente nublado. La sensación térmica está en 2 y bueno, pues la sensación, bueno, ya les había dicho, la sensación térmica está en 2. Corre el viento a 18 kilómetros por hora del sur y tendremos una temperatura máxima de 15 grados centígrados, una mínima de -4 grados centígrados. Prevéngase porque vamos a estar a -4 grados centígrados. En este momento tenemos humedad al 93% y de momento no tenemos pronóstico de lluvia. Así es de que muy baja la temperatura que vamos a tener para este día. Y bueno, pues siendo las 8 de la mañana con 8:06 minutos, hora del centro en la República Mexicana, vamos a iniciar con el bloque informativo, porque hay cosas importantes que están sucediendo en el mundo. Y bueno, pues nos trasladamos hasta Turquía porque hubo un terrible accidente. Hay medio centenar de heridos y bueno, pues todo esto, varios muertos en un accidente ferroviario allá en Turquía. Y bueno, pues esto es como un servicio extra que le damos a todos ustedes en este despacho informativo para pues estar enterados de lo que ocurre en el mundo. Lo comparte el diario El País. Al menos 7 fallecidos, 46 están heridos, 7 muertos. Chocó una locomotora, inspeccionaban la vía, llegó un tren, no debía de estar por ahí la otra, pues el otro vagón que estaba supervisando. Se produjo 15 minutos después de la salida del tren. Así es que bueno, pues estábamos aquí dejando correr este texto. 7 muertos, 46 heridos hasta el momento. Andaba un vagón supervisando las vías, salió un tren, no tenían que estar ahí ese vagón supervisando, no se le avisó alguna cosa y bueno, pues ya pasó lo que ustedes escucharon. A quien se le están complicando las cosas es a Nicolás Maduro en Venezuela. Nicolás Maduro, bueno, pues tuvo a bien visitar Rusia, luego Vladimir Putin envió varios aviones de guerra, llegaron a una base militar ahí en Venezuela. Se enfureció Donald Trump, Estados Unidos. Putin ni siquiera caso les hizo. Maduro dice que pues él podrá hacer en su país lo que quiera y recibe a los rusos con quienes tienen muy buena relación. Y Vladimir Putin envió esto toda vez que Estados Unidos sigue insistiendo y cada vez es más fuerte los señalamientos de una posible invasión a Venezuela para derrocar al que llaman dictador Nicolás Maduro, que supuestamente ha perpetrado todo tipo de crímenes, cuando si nos enteramos, investigamos bien cómo es la situación, los muertos los ha dejado la derecha asesina venezolana. Los de la derecha rociaron de gasolina a un joven y le prendieron fuego. Fueron identificados plenamente estas personas con cercanía a los disidentes que quieren derrocar a Nicolás Maduro, porque resulta que los disidentes pues son los que tenían intereses y tenían acciones y tenían propiedades en el petróleo venezolano. Llega Maduro, antes de Maduro llegó el militar, Hugo Chávez, y bueno, pues no les conviene no estar de tapete hacia Estados Unidos. Por eso pues son los ataques a Rusia. Hay un cerco impresionante donde Donald Trump dio la orden que país que se le ocurra enviar dinero, enviar refacciones para automóviles, enviar cualquier cosa que pueda servir a los venezolanos, enviar alimentos y medicinas, tendrá problemas con Estados Unidos. Así es de que muchos barcos se quedaron pues varados, muchos camiones, aviones también no pudieron despegar o tuvieron que aterrizar en otros lugares, los camiones regresarse, porque no puede llegar ninguna ayuda, ni siquiera humanitaria. Imagínense ustedes, ni siquiera humanitaria. Ya la ONU pues ya mandó a volar a Donald Trump y ya envió
algo, aunque sea un poco de ayuda humanitaria a los venezolanos, porque si bien es cierto, han congelado todas las cuentas que tenían en el extranjero los venezolanos, pero ¿qué tal le compran el petróleo a Venezuela, Estados Unidos? Ahí sí no dicen absolutamente nada. Pero ahora, en el régimen dictatorial de Maduro, pues acaba de fallecer Nelson Martínez, exministro de Petróleo de Maduro. La oposición que está viviendo en Estados Unidos, pues están enfurecidos y aprovecharon la muerte de este ser humano para arremeter en contra del presidente venezolano. Y ya hace unos días, también en Miami, pues se juntaron algunos políticos, algunos miembros del Poder Judicial venezolano, pero que viven en Miami, y según ellos van a llevar a juicio a distancia virtual a Nicolás Maduro, porque según ellos lo quieren destituir. Vamos a escuchar lo que sucedió allá en Venezuela y cómo lo dieron a conocer las autoridades de aquel país. Muere el exministro de Petróleo de Venezuela, Nelson Martínez, mientras estaba detenido. Según el gobierno venezolano, falleció por complicaciones cardíacas tras días de hospitalización. El que fuera embajador permanente de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de ser el culpable de la muerte de Martínez. En varios tuits, el que también fuera ministro de Petróleo en Venezuela y hoy en el exilio, aseguró que Martínez fue maltratado. Acusó a Maduro de la muerte del ex alto cargo destituido por acusaciones de corrupción. Maduro respondió a varias declaraciones hechas por el presidente y el vicepresidente brasileños sobre una intervención militar en Venezuela. Nadie en Brasil quiere que el gobierno entrante de Jair Bolsonaro se meta en una aventura militar contra el pueblo de Venezuela. Nadie en Brasil. Ha sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. Mientras, Rusia muestra su cercanía a Venezuela. Varios cazabombarderos rusos con capacidad nuclear realizaron un vuelo sobre el Mar Caribe. Washington ha mostrado su rechazo a la maniobra militar. Bueno, pues Washington puede decir y hacer lo que quieran, pero ahí está, aviones que tienen capacidad nuclear, Jair Bolsonaro, de la dictadura militar, que les aplaude todas las aberraciones como fue la violación sexual de muchas jóvenes. Él lo ha aplaudido siempre. Ahora llega a la presidencia de Brasil y todavía ni siquiera tiene el poder Jair Bolsonaro, y ya está pretendiendo que el ejército brasileño vaya a intervenir en Venezuela, todo porque pues él es parte de la derecha, los conservadores que siempre han sido tapete de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de otros países, porque como ellos odian la sangre que corren por sus venas, odian sus países, entonces ellos quisieran vivir en la monarquía. Pues tan fácil, váyanse a vivir a los países monárquicos y pues no hay ningún problema, ¿verdad? Para ellos que se sienten de la JAI. Vamos a cerrar este bloque con otra información internacional, América del Sur, porque el presidente de Perú anuncia reformas tras un referéndum. También allá van a llevar a ver si el pueblo decide que sigue en funciones el presidente y va a implementar, si es que lo acepta el Congreso, una segunda vuelta, pero mejor que nos lo explique el propio presidente peruano. Permítanos tantito, aquí lo tenemos. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha anunciado la creación de una comisión de alto nivel que va a discutir una reforma política que va a abordar la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial. En un extenso mensaje televisado, el mandatario ha afirmado el día de ayer que la reforma política es su siguiente paso tras el referéndum del domingo, en la que los peruanos respaldaron los cambios planteados por el gobierno en sistemas como el judicial y el político. Entre los muchos temas pendientes que abordará esta comisión está la reglamentación del financiamiento de partidos políticos, la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial, entre muchas otras propuestas que puedan surgir
del trabajo de la comisión. Bueno, esto porque en Perú pues estaban igual que la dictadura que ya salió afortunadamente en México. Allá en lugar de inmunidad era impunidad la que tenían los políticos. Llegaban la mayoría por dedazos, había mucha corrupción, o la hay todavía, etcétera, etcétera. Por eso pues están proponiendo estas acciones y además para que no se roben las elecciones, porque pues resulta que por una minoría de votos, pues de todos modos el que tenga 2 votos más que el que quede en segundo lugar, pues llega a la presidencia y ya no se quiere esto, se quiere que se llegue al menos por mayoría, por eso irán a una segunda vuelta, insisto, si es que el Congreso y el pueblo peruano lo acepta. Vamos a ir a nuestra primera pausa publicitaria y regresamos con más información. No se vaya, no se desconecte, siga con nosotros. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. 8 de la mañana con 18 minutos hora del centro en la República Mexicana. Amigos, el pasado día 11 de diciembre, a las 9 de la mañana en el auditorio del Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas, bueno, pues se dio un conversatorio sobre la corrupción y el sistema estatal. Participaron, entre otros, la doctora Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública, Raquel Velasco, actualmente magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, y algunos otros ponentes más. Todo esto dentro del Día Internacional contra la Corrupción. Y tenemos en la línea telefónica al maestro Eduardo Rivera Sánchez, quien fue parte de los panelistas, y bueno, pues él nos va a explicar, nos va a platicar de qué se trató este conversatorio. Buenos días, bienvenido, Lalo. Buenos días, Carlos, buenos días a todo el estimado auditorio, y encantado de estar aquí, gracias por la oportunidad nuevamente. Sí, Lalo, muchísimas gracias. Bueno, para que el público, sé que muchísima gente te conoce, pero tenemos afortunadamente bastante audiencia en Estados Unidos, Centro, Sudamérica y países de Europa. Me gustaría que le explicaras que compartieras con el auditorio. Bueno, pues tú tienes niveles académicos altos, además eres catedrático, etcétera, para que conozcan quién es Eduardo Rivera Sánchez. No, ¿cómo crees? Mira, en realidad no tengo muchos logros académicos, pero con gusto te los comparto. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo actualmente un diplomado en Políticas Públicas con perspectiva de género, impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Tengo una especialidad en Mercadotecnia Política y Comunicación Política también. Y a grandes rasgos, a grosso modo, es en torno a eso que gira mi actividad académica. Laboralmente eso me ha abierto la oportunidad suficiente para desempeñarme, como bien mencionaste, como catedrático y también como servidor público, que es un área que me gusta mucho, que disfruto mucho hacer, Carlos. Perfecto. ¿De qué versó el conversatorio, Lalo? El conversatorio tenía una idea muy sencilla, era socializar de qué se trata el sistema estatal anticorrupción, cómo se conforma y cómo funciona, porque sentimos o percibimos que realmente hay mucha confusión alrededor del sistema todavía.
Mucha gente espera que el sistema meta gente a la cárcel, o se pregunta que si realmente el sistema es un nuevo ente de gobierno que recibe sueldo, y en realidad habría que como disipar la bruma con respecto a esos conceptos. Se trató de definir un concepto de corrupción, una generalidad, para entender de dónde partimos para comprender el fenómeno y por qué es necesario atacarlo como sistema, atacar sus causas como sistema. Después ya nos centramos un poquito más en lo que trata la conformación del sistema estatal anticorrupción como tal, sus integrantes, las funciones de cada una de las partes que juegan dentro del sistema, y luego fuimos siendo ya más específicos sobre las vías de denuncia y los caminos a través de los cuales los ciudadanos pueden apoyar a combatir el fenómeno de la corrupción. Perfecto. A grosso modo, Lalo, para nuestro auditorio, ¿qué es la corrupción y qué funciones tiene el sistema estatal anticorrupción en Zacatecas, esta área que se va a encargar, pues no de meter a la cárcel a las personas, como tú dices? Mira, a grandes rasgos, la corrupción por lo general siempre la asociamos con cuestiones de dinero, porque es la manera que tenemos para identificar cuando se manifiesta, pero la corrupción va más bien de una manifestación, de una relación de poder, o una manifestación del poder en su cualidad sustantiva, es decir, que precisa una posición privilegiada para que alguien pueda ejercer dominio a través de una relación mando-obediencia sobre otra persona. Y sorprendentemente, aunque siempre pensamos que la corrupción solo se manifiesta en las instituciones públicas, las relaciones de mando-obediencia existen en toda nuestra sociedad. Mamá y papá con los hijos tienen relación de mando-obediencia. Maestro-alumno hay una relación de mando-obediencia. Y por supuesto en la administración pública existen relaciones mando-obediencia que muchas veces obligan o provocan oportunidades para que la corrupción se manifieste, ahora sí, a través de transacciones económicas. Entonces podemos definir rápidamente que la corrupción es el abuso de cualquier posición de poder para beneficio personal a costa del beneficio colectivo o individual de otra persona. Y el sistema tiene una función muy sencilla. El sistema es un ente abstracto, es decir, que no existe en el físico, sino que está integrado por partes que ya existen y solamente es una instancia de coordinación. Es decir, que vamos a sumar esfuerzos dentro de nuestras posibilidades para apoyar al otro ente y atender las causas del fenómeno de la corrupción. El sistema tiene como objeto principal el de proponer propuestas, valga la redundancia, de política pública, recomendaciones, modificaciones a la ley que permitan que nos acerquemos más a detectar, combatir y disuadir el fenómeno de la corrupción. El fenómeno es tan grande que no es posible atenderlo de una sola dimensión, sino que hay 3 grandes áreas a través de las cuales podemos acercarnos. El objeto del sistema es crear propuestas para cada una, y si nos enfrentamos a un monstruo de múltiples cabezas, que es multicausal y que aparte tiene efectos muy nocivos para la sociedad, es importante que no descuidemos cada una de las áreas de oportunidad, pero entendiendo siempre que la labor del sistema es coordinar a las instancias existentes y proponer política pública para atender esos fenómenos. La sociedad en su conjunto, ¿cómo podemos coadyuvar para eliminar, abatir la corrupción que tanto ha flagelado a Zacatecas y a México? La participación de la sociedad, yo creo que esta respuesta iría en 2 dimensiones. Una dimensión cultural, que tiene que ver con el fomento a la cultura de la legalidad, porque para el mexicano es válido, según estudios del INEGI, para el mexicano es válido saltarse la ley siempre y cuando beneficie su economía personal. Ese es el mismo raciocinio que tiene el político corrupto, que lo hace a escala macro. Entonces, la sociedad en la dimensión cultural puede fomentar el respeto a la constitucionalidad y aparte la participación ciudadana, que va muy íntimamente ligado con el fenómeno de la corrupción. Y dentro de la dimensión institucional, que tiene que ver con las oportunidades que hay dentro del gobierno para cometer actos de corrupción y las labores de investigación y de impartición de justicia en ese sentido, podría ir encaminada directamente hacia la denuncia para apoyar a la investigación y también hacia la propuesta a las instituciones para combatir algún fenómeno muy en específico que observaran dentro de las instancias de gobierno. Es decir, a lo mejor en una dependencia en particular sucede un hecho de corrupción muy característico. Si un ciudadano lo observa y tiene una idea para combatir eso, puede acercarse. Afortunadamente, el sistema
está integrado por un comité de participación ciudadana que son los que se encargan de llevar todas estas ideas de los ciudadanos a la mesa de toma de decisiones del comité coordinador que preside un ciudadano precisamente. Así que el ciudadano puede involucrarse ya no solamente en vigilar, sino que también puede involucrarse en el qué vamos a hacer y en el cómo lo vamos a hacer. Lalo, es importante, como lo comentas, la denuncia y la propuesta, pero para eso creo que se necesita de algo que conocemos como autoridad moral, y entonces para combatir la corrupción debemos irnos a lo micro, a la célula fundamental de toda sociedad, que son las familias. Sí, como te comentaba, la relación de mando-obediencia que existe precisamente en la cotidianidad, la más pequeña, es esa micropolítica que hacemos entre padres e hijos. Y ahí hay manifestaciones de saltarse las reglas, de ser permisivo, o por ejemplo cuando tocan a casa y el papá o mamá sabe que vienen a cobrarle y le dice a sus hijos, oye, dile que no estoy. Desde ahí, actos tan pequeños fomentan este tipo de actitudes que dice, si me salto esta norma es por mi beneficio, entonces es válido saltarme la ley, ¿no? Es válido porque tengo razón, es lo justo. Entonces hay como que el concepto de justicia y el concepto de beneficio personal queda muy restringido a cómo cada quien lo interpreta. Entonces sí, pudiéramos como sociedad combatirlo, por supuesto, desde ahí una dimensión individual, es decir, un ejercicio de costo-beneficio. En realidad me da más saltarme la norma de lo que puedo hacer si la respeto y empezar a jugar con este tipo de reflexiones al día a día, ¿no? Como ciudadano, ¿en qué momento y cuáles son los canales de comunicación con ustedes para yo poder hacer una denuncia y o una propuesta, Lalo? Ok, perfecto. Mira, en materia de denuncia directamente habría que acudir ya sea a la Fiscalía Especializada contra la Corrupción o al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Auditoría Superior del Estado, que son los entes investigadores más propiamente que se encuentran en el sistema estatal anticorrupción. La Secretaría de la Función Pública también lo puede hacer, pues maneja procesos muy distintos. Las dos vías principales son la vía penal y la vía administrativa. Y para propuesta puede ser a través de, como te mencionaba, el Comité de Participación Ciudadana, que en este momento preside la licenciada Joana Corral Peralta. A través de ella pudieran llevar a la mesa este tipo de discusiones, o directamente con los entes que conforman el comité coordinador, que los menciono rápidamente, son la Auditoría Superior del Estado, el ISAI, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública y el Comité de Participación Ciudadana representado por su presidenta. Con cualquiera de esos entes pudieran acercarse a proponer cómo pueden combatir un fenómeno muy particular. Y muy interesante, muy importante también la participación ciudadana en esta construcción de una verdadera democracia, ahora participativa, no representativa. Entonces, pues la invitación a todo el auditorio a que pongamos manos a la obra. Lalo, y en esta reunión que tuvieron el pasado 11, ¿qué tal les fue? ¿Hubo bastantes personas? ¿Hubo interés de la sociedad en su conjunto? Mira, lamentablemente ese mismo día tomaron las instalaciones de Ciudad Gobierno y la mayoría de las invitaciones fueron ahí porque la idea es socializar esto también con los funcionarios y los ciudadanos. Uh-huh. Así que el auditorio del Instituto Politécnico Nacional, que es bastante grande, no estuvo lleno, estuvo quizá un poco menos de la mitad de su capacidad. Si le caben 270 personas más o menos, hubo unas 120, 126 más o menos. La fortuna que tuvo esa asistencia es que contó con personalidades importantes como miembros del Observatorio Ciudadano que tuvieron un diálogo frontal con los panelistas, los panelistas más importantes, y eso siempre es valioso dentro de una democracia. Hace falta la retroalimentación a partir de este diálogo. Entonces, el hecho de que se haya dado esta situación es muy valioso para este ejercicio. Más allá de toda la gente que pudo haber ido, creo que lo valioso se encuentra en ese diálogo. Claro, por los motivos por los que tú comentas, pero pues hubo una buena, según la capacidad de ese auditorio, pues hubo una buena número de personas y principalmente pues el debate que se abrió ahí, pues todo para poder
engrosar los beneficios que pueda haber hacia la sociedad y poder combatir la corrupción. ¿Algo más que desees agregar? Nada más, Carlos, y muchas gracias por la oportunidad, que de verdad la sociedad, nosotros como ciudadanos tenemos que comenzar a involucrarnos. Hay una relación muy íntima entre la poca participación y el gran nivel de corrupción en los países. Es decir, que a menor corrupción es mucho más fácil que la corrupción se manifieste y a mayor escala. Si nosotros nos convertimos o tomamos este rol no solo crítico, sino protagónico en nuestras realidades, vamos a poder sumar mucho más para contener y combatir el fenómeno de la corrupción. Así que invitarlos a participar de cualquier forma que puedan, ya sea construyendo su ciudadanía a través de escribir sobre un tema, opinar, sentarse a debatir o llevar propuestas si es que ya las tienen, ¿no? Todas las ideas son valiosas, la inteligencia la tenemos todos, y de alguna idea de alguna persona que quizá no le gusta participar, en esa cabeza está encerrada la clave para atender este fenómeno, ¿no? Entonces, invitarlos a que participen, a que echen mano en este fenómeno y lo saquemos adelante, por supuesto. Claro que sí, y bueno, pues agradecemos el tiempo que brindas a nuestro auditorio porque tienes muchísimas actividades. No será la primera ni la última ocasión en que compartamos los micrófonos contigo, Eduardo, y seguiremos en comunicación. Un abrazo. Perfecto, Carlos, un abrazo y saludo para tu excelente audiencia. Muchas gracias, un saludote. Bueno, pues es un joven, muy muy joven, Eduardo Rivera Sánchez. Vamos a platicar más seguido con él porque, como lo escucharon, pues tiene cosas muy importantes que compartir con todos nosotros, no solamente en asuntos anticorrupción. Tiene mucho conocimiento, tiene bastante experiencia en lo académico, en el servicio público, y bueno, pues vamos a platicar con él. Vamos a ajustar nuestros tiempos y vamos a nuestra segunda pausa publicitaria, pero antes, si me lo permiten, envío un fuerte abrazo a Griselda Araiza, mi querida Gris, saludos, ahorita contesto a tus saludos que envías por Messenger, y también muchísimas gracias a todos ustedes que saludan en mi muro en Facebook, como es Pedro Carrillo Méndez desde Estados Unidos, nos da los buenos días. Con Rey Mel también nos da los buenos días y envía sus bendiciones desde la Ciudad de México. Ebenor Olvera, también de la Ciudad de México, envía los buenos días y nos desea un productivo jueves a todos y a todas. Desde Estados Unidos, J. Refugio Saldaña también envía los buenos días con sus respectivas bendiciones para mi buen amigo Carlos Aguirre y auditorio de Conecta SAC RTV. Un muy buen jueves. Vámonos recio, nos dice J. Refugio Saldaña. También mi querida amiga Antonia Briceño desde Estados Unidos. Buenos días, amigo Carlos Aguirre Romo. Feliz y bendecido jueves igualmente. Desde Brooklyn, en Nueva York, Jenny Ojeda, pues nos envía también desear todo lo mejor y nos da los buenos días. Desde Río Grande, Zacatecas, Estrella Moreno nos da los buenos días. En estos momentos se comunica desde Acapulco, Guerrero, allá en los servicios de salud, Gloria Calderón. Dice, bendecido día, señor Romo. Pues muchísimas gracias, yo soy Aguirre Romo, pero muchísimas gracias a mi amiga de Facebook, no tengo el placer de conocerla personalmente como a la gran mayoría, a Gloria Calderón. Ahora sí, publicidad y regresamos. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia.
Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 36 minutos hora del centro en la República Mexicana. El día de ayer, como todos ustedes lo saben, pues los católicos celebraron, festejaron a la reina, a la patrona de América Latina, a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues hubo, como siempre, muestras de fe, según las personas entienden su fe. La hija de Angélica Rivera, Sofía Castro, pues dice que ella tiene mucha fe, porque trae así el nombre fe tatuado en alguna parte de su cuerpo. Algunos otros piensan que por entrar desde el atrio hasta llegar a donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues con eso demuestran su fe. Hay muchas personas que ofrecen mandas, irse caminando, entrar de rodillas, etcétera, etcétera. Verdaderamente que flagelan muy fuerte, lesionan su cuerpo, cuando pues no creo yo que la Virgen de Guadalupe quiera que la gente maltrate su propio cuerpo, pero bueno, pues muy respetable de nuestra parte lo que las personas hagan según su fe. Y todo está bien, pero por enésima ocasión, los miles de visitantes que vimos ya un atrio ya más reducido, ya no eran aquellas olas de personas las que iban ahí a visitar a la Virgen de Guadalupe, pues vuelven a dejar muchos perritos abandonados. Cada vez que van ahí en las peregrinaciones, pues dejan ahí a sus perritos olvidados. Y lo más importante, no porque los perritos no sean importantes, igualmente importante, para decirlo de mejor manera, dejaron 480 toneladas de basura nada más en su camino para llegar a la basílica. No hay que ser tan puercos. Esos no son actos de fe. Esos son todos los calificativos que usted les quiera dar y serán correctos, creemos nosotros. Hay imágenes en YouTube que son impresionantes de esto basura que dejaron. Nosotros habíamos conseguido un video, tiene un audio, pero pues no solamente van ahí, ay, qué cochinos, y marcando, pasando las imágenes de lo que dejaron ahí de su cochinero. Y bueno, pues vámonos con información, porque Código Magenta hace un análisis de la situación pues preocupante que está ocurriendo en el Poder Judicial, que ellos están aferrados a seguir ganando una cantidad exorbitante, ofensiva, indigna para el trabajo que hacen, porque ahí está la historia, cómo han atacado al pueblo de México con las decisiones que tienen para ellos poder seguir conservando, ¿qué? Pues sus privilegios. Entonces han entrado en una crisis el Poder Judicial, porque el día de ayer un youtuber, el Chapucero, hacía una reflexión interesante. Parece que el actual presidente de la Suprema Corte, que ya va de salida, quiere dejar a un sucesor, pero y el sucesor tienen afinidad con la derecha. Y el sucesor pues es una persona muy cercana a Carlos Salinas de Gortari. Y al parecer también está apoyando Olga Sánchez Cordero, actualmente secretaria, la titular en la Secretaría de Gobernación. El día de ayer, presionada por la opinión pública, salió a una rueda de prensa. Ella sigue defendiendo a los ministros de la Corte y además, y de manera irónica, pues dice que va a ser muy difícil el que los mexicanos les podamos bajar el sueldo a los ministros de la Corte. Y en un arrebato, según eso, de dignidad de Olga Sánchez Cordero, dice, según ella, ¿verdad? No nos consta ni nos ha constado, todavía no recibe su primer mes o quincena, que va a donar lo que vaya a ganar como titular de la Secretaría de Gobernación,
que son más o menos 125,000 pesos. Pero con lo que sí se va a quedar va a ser con la pensión que le dan como exministro de la Corte, y nada más está pensionada con 200,000 pesos mensuales. Aquí hay un conflicto de intereses muy interesante y muy fuerte, y lo hemos denunciado desde que nos enteramos que estaba propuesta para estar como titular en la Secretaría de Gobernación. Olga Sánchez Cordero, que hizo lo que hizo, ya se los he platicado, en contra de José Gutiérrez Vivó, alegando de que ella tenía mucha cercanía con una hermana de Pancho Aguirre, uno de los dueños de Radio Centro. Es tía política, al menos, de la dueña del Repsamen, que sigue desaparecida. Ni el Interpol puede detenerla. Y ahí, pues, hay más situaciones. Pero hay un ministro de apellido Aguilar que quiere ser presidente de la Suprema Corte. Y Aguilar sí quiere que se bajen el sueldo todos los ministros. Aguilar, pues, ha hecho cosas importantes por el pueblo de México, ha sido combativo hacia el mismo Poder Judicial. Y Aguilar tiene afinidad hacia los grupos liberales. Y al parecer, pues sería propuesto, sería apoyado por Julio Scherer, hijo de don Julio Scherer, fundador, entre otros, del semanario Proceso, y que ahora el hijo de Scherer está de titular en la coordinación jurídica de la Presidencia de la República. Le damos este contexto porque vamos a escuchar lo que nos dicen los amigos de Código Magenta. Érase que se era un país en donde la corrupción estaba convertida en la moneda de cambio política, tanto que sus últimos 5 presidentes estaban en la cárcel, prófugos o bajo proceso judicial por recibir sobornos. El desencanto social acabó instalando a un partido político con dominancia absoluta del Congreso y la nación. Entró en un peligroso tobogán de descalificaciones públicas, hasta que sobrevino una severa crisis del sistema judicial, al exhibirse grabaciones que demostraban que magistrados y jueces traficaban con la justicia, se vendían a empresarios o pactaban con el crimen organizado, hacían de sus fallos subastas al mejor postor. La crisis de credibilidad fue resuelta cuando, a propuesta del presidente y aprobadas en un referéndum nacional, el Congreso votó una iniciativa para cesar a todos los magistrados de la Suprema Corte, y en medio de una enorme condena popular, se decretaron 90 días para implementar una reforma judicial de fondo que sacudiera sus corruptas estructuras. El caso que se vive hoy en Perú, una nación que se decidió a encarar la corrupción, comenzando por investigar a fondo el caso de Odebrecht, sin importar quién cayera. 5 expresidentes pagan el precio, una vergüenza para México, cuyo gobierno anterior se negó a exhibir a los corruptos que recibieron los favores de la constructora brasileña. El recordatorio a esta crisis judicial viene a cuento, porque apenas cumplidos los primeros 10 días de la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya entró en confrontación con el Poder Judicial, o viceversa, el Poder Judicial ya entró en confrontación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El motivo es que los integrantes del Poder Judicial se niegan a aceptar los ajustes salariales a la baja decretados por el nuevo gobierno y aprobados por el Congreso, bajo el argumento de que dentro de su autonomía e invocando la separación de poderes, ellos mismos defienden sus remuneraciones. La intentona López Obradorista de reducir lo que se consideran pagos excesivos por encima de los 500,000 pesos mensuales para magistrados de la Corte despertó el descontento de quienes sirven en el Poder Judicial y el desenlace es de pronóstico reservado. Pero esta crisis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no es nueva en México. A quienes por edad o por olvido no les alcance la memoria, hay que recordar que en diciembre de 1994, en sus primeros días como presidente, Ernesto Zedillo envió una iniciativa para una profunda reforma judicial. La propuesta redujo de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte, como se preveía originalmente en la Constitución de 1917. Además, se obligaba a que los nombramientos fueran aprobados por mayoría calificada por la Cámara de Senadores. Durarían 15 años en sus cargos y los relevos se harían en forma escalonada.
El hecho fue calificado entonces por algunos políticos, empresarios, intelectuales y académicos como un golpe de Estado, pero acabó imponiéndose la urgencia de sacudir un sistema judicial anquilosado, dominado por intereses políticos, económicos y partidistas. Por eso quizás antes de sacar conclusiones sobre el primer gran desencuentro entre el Poder Judicial y el gobierno de la Cuarta Transformación, habría que analizar el caso de Perú y reevaluar lo ocurrido en 1994 en el también incipiente arranque del gobierno sedillista. Porque sin duda, si se le pregunta a los mexicanos si están satisfechos con su sistema judicial, la respuesta mayoritaria, casi unánime, será que no. Al igual que en Perú, el tráfico de influencias, los favores políticos y el nepotismo que se exhibe en el Poder Judicial mexicano obligan a convocar a un examen de conciencia sobre el quehacer y el actuar de jueces y magistrados. Empujar al extremo la confrontación entre poderes podría culminar en un no deseado quiebre al que nadie podría ponerle un pero, sobre todo con el antecedente de que un gobierno priista ya les puso el alto antes. Bueno, pues para darnos una idea de lo que está ocurriendo, les doy más datos. Ya fue denunciada una magistrada en Sonora porque pues tiene alrededor de 5 familiares trabajando. Sí, ahí los tiene. Supuestamente pues están trabajando, no sabemos si verdaderamente tienen alguna actividad o solamente van y cobran, como algunas hijas de actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que solamente se presentan a cobrar porque no tienen ni la más remota idea de lo que ahí se hace. Y son hijas principalmente de aquellos que dan la cara y que se oponen fuertemente a que se les reduzca los excesivos salarios. El Heraldo de Chihuahua publicó: tiene magistrada Tello trabajando a 5 familiares y una hija en el Poder Judicial de la Federación. Firma la nota Ricardo Holguín. La magistrada Marta Olivia Tello Acuña del Poder Judicial de la Federación se incluyó en la oficina federal y por lo menos en la familia, en los contactos directos, en los empleados y en el mismo tribunal que ella. Así dice aquí, está pésimamente redactado. Se trata de la magistrada del primer tribunal, quienes ahora cobran sueldos, remuneraciones y algunas prestaciones en el Poder Judicial de la Federación. Después de 29 años de trabajo en los juzgados federales, Marta Olivia Tello ha logrado ingresar a su hija de nombre Olivia Alejandra Hernández Tello como oficial administrativa en el Juzgado Tercero de Distrito, y a su vez beneficiaron a varios de sus familiares quienes ingresaron en la nómina sin examen, concurso o algún otro método de contratación. Le doy más datos, por lo cual debemos de destituir como mexicanos a todos y cada uno de los miembros del Poder Judicial que así lo merezcan. Puede encontrar en mi muro en Facebook, Carlos Aguirre Romo, entre paréntesis, pal-medio-sac, la historia que publicó Megáfono de quiénes fueron los 4 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dieron avance al delito que se está cometiendo al haber dado avance para que la esposa de Moreno Valle sea gobernadora de Puebla. Un delito electoral flagrante. ¿Y quiénes fueron los 3 que se opusieron? Entre ellos ya les pasamos los audios, les dimos el nombre, quien también publicó, este magistrado José Luis Vargas, un video donde se ve cómo una camioneta entra a una bodega y cómo se están llevando las cajas donde se demostró que estaban las boletas y que le daba la mayoría a Barbosa, no a la esposa de Moreno Valle. Todo esto nada más para que tengan ustedes una idea. Y ya la judicatura, ante la presión brutal de la opinión pública, digo brutal por el número y las exigencias, por fin van a investigar a quien ahora se le apoda Lord Magistrado. Sí, este tipo que le gusta usar relojes Rolex y los presume en gran cantidad, puros que tiene esparcidos en una gran mesa y de muy buena calidad, muchas botellas de whisky, viste elegantísimamente,
y además le gusta viajar en automóviles de lujo convertibles. Apenas la judicatura se va a poner a hacer eso porque, bueno, pues ya hay hasta videos. Vamos con más información que tenemos para todos ustedes porque Andrés Manuel López Obrador cancela la reforma educativa por efectivamente, como lo habíamos nosotros también denunciado, por ser punitiva. Dentro de todo esto, pues se propone que va a crear 100 nuevas universidades en la República Mexicana porque todos los niveles de educación tendremos ahora la oportunidad de estudiar de forma gratuita. Posiblemente la UAS ya han de estar por ahí o a punto de quejarse que por qué no rescatan a la UAS. Posiblemente Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República, tenga información de primera mano y posiblemente sea por el escándalo de la estafa maestra en la que estuvo involucrada la UAS. La UAS no ha hecho nada en contra de esos pillos, delincuentes de cuello blanco que se prestaron para la estafa maestra utilizando las siglas de la UAS. El rector no quiere hacer nada porque dice que eso no es de su competencia. Pues entonces, ¿de quién? ¿Del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes? ¿O del de Sinaloa? ¿O de cuál rector? ¿Será por los saqueos brutales que ha habido con nombres y apellidos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que hoy son miles de millones de pesos los que se tienen de boquete financiero económico en la UAS? ¿Será porque su nivel académico está por los suelos? ¿Será porque muy pocos investigan y muy pocos dan cátedra de calidad? ¿Será por eso? Porque tenemos muchos datos más que les podemos agregar. Vamos a escuchar cómo lo dijo en el momento que cancelaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la reforma educativa. Bueno, hoy vamos a presentarles el Plan General de Educación, iniciando por la firma de la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, abrogarla y sustituir el ordenamiento actual, el marco jurídico actual, por uno nuevo, en el que se establece en lo fundamental el derecho a la educación que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Gratuita porque el plan educativo es que no se cobre la educación que imparte el Estado. Bueno, les comento porque Andrés Manuel López Obrador habla demasiado pausado y a mí me comen los minutos, los segundos. También va a desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que era un armatoste neoliberal y que no sirvió absolutamente para nada porque ha sido todo un fracaso. La reforma educativa, como la financiera, como la reforma energética y todas y cada una de las reformas que la dictadura a través de Peña Nieto pues impusieron a todos los mexicanos. Pero quien habla más fluido, obviamente, pues es el actual titular de la Secretaría de Educación Pública y bueno, pues nos lo dice Esteban Moctezuma al momento de afirmar
que la evaluación de los maestros debe de ir acompañada de una capacitación continua para actualizar a los docentes. Vamos a escuchar lo que comentó en ese momento en el que se eliminaba la reforma educativa y se daba avances y hacía la propuesta para la nueva reforma educativa que traerá beneficios no solamente para los profesores, principalmente para los educandos, para todo el pueblo de México, como ya lo escucharon en voz de López Obrador. En cuanto al Centro para la Revaloración del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, es un centro que va a tener funciones mucho más amplias de las que tiene el INE, en el sentido de que se le va a pedir no solamente lineamientos para evaluar y valorar al sistema educativo en su conjunto, sino también a las autoridades educativas el desempeño en términos de insumo para realizar la capacitación posteriormente. Lo que se busca es que cualquier medición que se haga sirva para mejorar, y esas mediciones van a encontrar las áreas de oportunidad en el magisterio para planear precisamente todo el sistema de formación y capacitación como se debe de hacer. Yo les quiero hacer a ustedes una analogía. Se puede, si alguien quiere bajar de peso, pesarse todos los días en una pesa, o pueden irse al gimnasio. Entonces, obviamente las mediciones son muy importantes, pero lo más importante es que ante tantos cambios que hay en el mundo en materia de desarrollo científico, tecnológico y en general cognitivo, pues tenemos que tener un magisterio preparado y sobre todo actualizado. Bueno, esto que dijo Esteban Moctezuma, gracias a Aristegui Noticias. Lo de López Obrador fue gracias a la página del propio López Obrador. Y vamos a escuchar cómo absurdamente, ridículamente, es una ofensa a los mexicanos. El PRI, a través de uno de sus colaboradores, se está quejando y le están exigiendo a López Obrador lo que ellos jamás ni siquiera pensaron, porque era como que un pecado en estos 100 años, casi 100 años que tuvimos de dictadura. Escuchen ustedes al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Arturo Zamora, quien asevera que nadie puede estar por encima de la ley, mucho menos el presidente de la República. ¿Y qué fue lo que hizo Peña Nieto? ¿Qué fue lo que hizo Calderón, Fox, aunque sean panistas? ¿Qué hizo Salinas, Cedillo? ¿Qué hizo de la Madrid? ¿Qué hizo López Portillo? ¿Qué hizo Echeverría? ¿Qué hizo Díaz Ordaz? Por favor, no quieran jugarle al que son muy inteligentitos, Y lo soltamos para todos ustedes este audio, solamente para que vean qué cinismo, qué desvergüenza tienen muchos en el PRI. Nadie debe estar por encima de la ley, mucho menos el presidente de la República. Hemos sido testigos de ataques sistemáticos a todo lo que signifique contrapeso al poder del presidente. Vemos embestidas de las mayorías legislativas contra la oposición en ambas cámaras del Congreso. Y somos testigos del nulo respeto que tiene el nuevo gobierno por el Pacto Federal, atentando contra la soberanía de los estados. Igual, hemos presenciado descalificaciones a órganos autónomos como el Banco de México o el INAI. En los días recientes, la cargada ha sido en contra del Poder Judicial. Los priistas vemos con preocupación la ignorancia y la irresponsabilidad con la que se acusa a este poder del Estado mexicano. El presidente trata de quitar del camino todo lo que se le interponga a su voluntad, incluyendo medios de comunicación, periodistas o calificadoras internacionales. En el PRI defendemos el Estado de Derecho, sin el cual nuestra República estaría bajo la amenaza de un poder único, absoluto y autoritario. No permitamos que se pase por encima de la ley y de los derechos del pueblo mexicano. El presidente debe respetar a los poderes y no promover la división y la confrontación de la sociedad.
Bueno, pues este tipo, suponemos, ha de estar en estos momentos en terapia intensiva por las mordidas de lengua que se estuvo dando. No es posible que esté diciendo eso, porque qué pronto se le olvida que Zedillo, ya lo escucharon ustedes, Ernesto Zedillo Ponce de León, también a pocos meses de que entró a la presidencia de la República lo hizo. Fue el primero que lo hizo. Por favor, qué cabeza, bueno, en la de ellos, ¿verdad? En la de los del PRI, cabe esto y más si así se les permitiese. Tenemos el contexto general de lo que ocurrió el día de antier, hace algunos días, que ayer se los pasamos, con Salgado Macedonio, donde deja callado al PRIAN, porque nos decían, bueno, pero ¿cómo fue que le contestó eso a Moreno Valle? Si escuchamos a Moreno Valle, que ya luego no quiso ni hacer preguntas, pero ¿qué es lo que había ocurrido? Bueno, anteriormente había pasado Xóchitl Gálvez del PAN a despotricar, como es su costumbre, sin fundamento, sin nada, como es costumbre de los ahora opositores, que además es falso lo que dice este personaje del PRI que escucharon ustedes, porque quienes se conformaron como mayoría fue el PRIAN RD Movimiento Ciudadano, y firmaron un documento que hicieron los de la Corte para poder tener, y no sus salarios que tienen actualmente, quieren ganar más para el año entrante. Así es de que, ¿dónde están la maquinaria aplastante? ¿Cuántos años, casi un siglo, tuvimos la maquinaria que así le llamaban la aplanadora, que solamente, bueno, no dejaban ni a los de la izquierda, ni siquiera les permitían el uso de la palabra, no querían debatir? Ya con Peña Nieto, pues, les daban chance que se subieran a despotricar, a hacer lo que quisieran, pero al momento de la votación ni siquiera les rebatían, solamente venía la aplanadora de levantadedos y ahí están las situaciones. Ahora se quejan de lo que ellos hicieron. ¿Será que nada más la patente es para ellos? ¿Verdad? Porque el poder se ejerce. El poder no se presta y mucho menos se comparte. El poder es para ejercerse. Y el pueblo de México, mayoritariamente, más de 32 millones, 33 millones de mexicanos, le dimos, porque yo voté a favor de un cambio, de una cuarta transformación, de un México mejor para todos, un México incluyente, un México seguro, un México con empleo, un México con desarrollo económico, cultural, artístico, tecnológico, científico, etcétera, etcétera. Yo voté por ese México. Quiero darme la oportunidad de hacerlo y no seguir con la misma dictadura, pero se lo vamos a pasar el día de mañana porque es muy amplio, dura 16 minutos, pero es interesante saber los contextos para poder enterarnos de mejor manera lo que se hizo. Por fin, tuvo que haber un cambio de régimen para irnos entendiendo de forma mejor y que el PRIAN RD Movimiento Ciudadano y Verde no lo confundan a todos ustedes, amigos, porque la Secretaría de Hacienda presenta una denuncia en contra de Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista de Veracruz, por defraudación. La Secretaría de Hacienda denunció ante la PGR a Karime Macías Tubilla, esposa de Duarte, el 29 de noviembre pasado, justo un día antes de concluir la administración de Peña Nieto. Josué Miguel Contreras Aldívar, director general de delitos fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, presentó la querella por una presunta defraudación fiscal por 2,437,635 pesos de los años 2011-2012. O sea que esta tipa, la tal Karime, aparte de haberse robado todo lo que se robó, porque ella era el cerebro maquiavélico supuestamente en ese matrimonio, apoyada por sus papis y por su hermanito, que viven gracias a la impunidad, están muy contentotes. Ahí está toda la información que ya se ha dado a conocer. Y bueno, aparte de todo lo que se robó Karime Macías, todavía no pagó impuestos. Por eso se le está denunciando, porque no pagó impuestos. No crean que es por otra situación. Tenemos una información de Noroña, también se la vamos a pasar el día de ayer, donde aplastó completamente al PRIAN RD Movimiento Ciudadano. Ya les hablamos de que Sánchez Cordero va a donar, Olga Sánchez Cordero va a donar su dinero, lo del el Lord Ministro, lujo que este tipo ostenta. Y vamos con más información nacional,
porque Morena en el Estado de México, en la legislatura, busca quitar pensiones y escoltas a exgobernadores del Estado de México. Los diputados de Morena en el Estado de México promoverán la eliminación de las pensiones y el personal de seguridad a los exgobernadores de ese estado, el tercer más endeudado del país. La presidenta de la mesa directiva de la 60 legislatura del Estado de México, Azucena Cisneros Cortés, reveló el pasado miércoles la propuesta de retirar estos privilegios a los 6 exgobernadores que los tienen. Entre ellos se encuentra, ¿quién creen? Enrique Peña Nieto. O sea que aparte de la pensión y de la seguridad que iba a tener como expresidente de la República, tenía otra por haber sido desgobernador en el Estado de México. Y bueno, pues aquí entra pues toda la familia de Peña Nieto, ¿verdad? Que son los que han gobernado históricamente este estado de la República Mexicana. Por ejemplo, del 69 al 89 gobernó Carlos Jan González, quien creó el grupo Atracomulco, Jorge Jiménez Cantú, Alfredo del Mazo González, Alfredo Baranda García, Mario Ramón Beteta. Luego, entre el 89 y 2005, Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuaifet Chemor, César Camacho Quirós, Arturo Montiel, tío de Peña Nieto. En el 2005, Peña Nieto y Erubiel Ávila, y ahora el primo de Enrique Peña Nieto. En la lista que les dimos solamente cambian los apellidos, pero es el mismo linaje. Son exactamente los mismos. Y López Obrador ya anunció que para el 21 de marzo del año 2019, los mexicanos decidiremos si llevamos a juicio el que queremos que se juzgue a los expresidentes de México. Esta nota la comparte Noticieros Televisa. Va a haber una consulta para ver si los mexicanos decidimos que a todos esos personajes se les lleve a juicio. También el Partido del Trabajo, en esta información nacional, están proponiendo una reforma para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por voto popular. Por eso están más enfurecidos. Y bueno, Calderón y Peña Nieto tiraron a la basura, que no es literal, ¿dónde quedó ese dinero, miles de millones de pesos? Bueno, nos lo comparten los compañeros de sinembargo.mx. El panista Felipe Calderón la llamó cédula de identidad ciudadana. El priista Peña Nieto, clave única de identidad. Su plan era crear una credencial única que aglutinara todos los datos personales y hasta biométricos de los mexicanos. Ninguno lo logró, y en el esfuerzo se fueron a la basura más de 4,000 millones de pesos de nuestro dinero, del dinero de todos los mexicanos. Así es de que ahora López Obrador pues va a tener que empezar en cero de esta materia, porque ya los otros dos, Peña y Calderón, pues mandaron a la basura, como dice, sin embargo, 4,000 millones de pesos. Y cerramos con información local, porque se da a conocer que el gobierno estatal, que encabeza Alejandro Tello Cristerna, pues va a reforzar con fuerzas federales la seguridad en Zacatecas. Eso lo informó Alfonso Durazo al gobernador de Zacatecas. Corrijo, no es de qué gobierno haya gestionado, más bien el secretario de Seguridad Pública a nivel federal, Alfonso Durazo, solamente le informa a Tello que vienen las fuerzas federales para la seguridad de Zacatecas. ¿De qué estará enterado Alfonso Durazo, que además ya dijo que va a investigar a los secretarios de Seguridad Pública de muchos estados de la República, entre ellos Zacatecas? ¿Quién sabe? Serán elementos mayoritariamente del Ejército Mexicano y también de la Policía Federal. Tello Cristerna consideró que el anuncio es positivo, pues qué mal le quedaba, pues ni modo de decir otra cosa. Claro que es súper mega positivo ante el fracaso que ha tenido el gobierno tellista en este rubro, decimos nosotros. Y bueno, dice Tello que se requiere que la policía militar entre en funciones y tenga las condiciones legales. ¿Por qué no lo habías hecho antes, Tello? ¿Ya ves por qué luego se te critica?
El mandatario solicitará el traslado de 668 reos del Fuero Federal a las cárceles de máxima autoridad, y el día de ayer, nuestro amigo compañero periodista Andrés Vera, director de periómetro.com, publicó un video donde se ve que uno de los helicópteros, que son 2, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, aterrizaba, bajaba la esposa de Tello, se hizo el debate y luego a través de boletines pues se dijo que porque andaba llevando a los municipios miles de cobijas, miles de juguetes, pero luego, muy hábil como lo es nuestro compañero periodista Andrés Vera, perdón, ya le iba a decir Alejandro, Andrés Vera, es que tengo acá otra nota de un Alejandro, Andrés Vera, pues dice, pero lo raro en este asunto, y ya lo compartimos en nuestro muro en Facebook, es que la esposa, Cristina Rodríguez Pacheco, Cristina Rodríguez de Tello, trae la misma vestimenta de cuando el encendido del mentado árbol, ese navideño, de alguna manera, le llaman. Ya se echaron un avión, ella y la esposa de Cordero Lerma, panista. No han dicho qué andaban haciendo, al parecer en Guadalajara, supuestamente, que habían ido a ver escuelas o quién sabe qué, pero otros rumores dicen que andaban de shopping. Ahí está el avión destartalado. Nos va a costar a los zacatecanos si queremos componerlo, para que las esposas de Tello y de Leonel Cordero Lerma, pues se vayan de shopping, presuntamente. Ahora utilizan el helicóptero, que creemos que ni siquiera Tello ha utilizado para ir a los municipios. No hemos sabido que Tello llegue a los municipios para algún acto de gobierno en el helicóptero, pero ¿qué tal lo hace la esposa? Vaya. Bueno, pues ya hay hasta videos y fotografías del Lord Magistrado, y es momento de despedirnos porque tenemos actividades extra súper urgentes en estos momentos. Le agradecemos mucho a todos ustedes. Antes de darles la actualización del pronóstico del tiempo, vamos a atender los saludos de nuestra querida amiga Vivian, que se comunica como todos los días desde Honduras, en Centroamérica, y dice que nos está escuchando a todo volumen y quiere saludar a Antonia Briceño, a Manuela Rodríguez, Inocente Díaz, Socorro Medrano, Pedro, Hortensia Manso, Inocente Díaz, Pedro Méndez, así nos pone, a Juan Carlos Roque, a Aranza Mojica. Feliz jueves a todos y todas. Hasta luego, bendiciones. Y en lo personal, pues me da sus bendiciones y los comparte con mi familia, y te agradezco mucho, mi querida amiga Vivian Oneida Mancia, a la que saludo hasta Honduras. También muchísimas gracias a todos ustedes que se reportan a través de redes sociales, en los mensajeros ocultos instantáneos, y envío fuerte saludo, fuerte abrazo para Joel Mora hasta la Ciudad de México, a Lucerito Mateo en Acapulco, Guerrero, Elías Rodríguez Delgado en Zacatecas, Gloria Calderón en Acapulco, Estrella Moreno, Río Grande, Rosa María Orozco en Zacatecas, Ale Martínez en Fresnillo, a Diana Menchaca Pérez, Zacatecas, a mi querida amiga Jordán Camazó, saludos, a Jenny Ojeda hasta Brooklyn en Nueva York, a mi querida amiga Antonia Briceño hasta Woodland, California, Pedro Serrano Ledesma, los saludo, no nos dice hasta dónde. Bueno, saludos, creo que es de Zacatecas. Aure Vidal, director de Zacatecas Radio, saludos hasta New Jersey City. Ebenor Olvera, la Ciudad de México. Alberto Vizcarra hasta Mazatlán, Sinaloa, con Rey Mel en la Ciudad de México. Pedro Carrillo Méndez, Idaho. Chema Castro en Guadalupe, Carlos Cifuentes en Estados Unidos, y Sofía Alexandra Aparicio Llamas aquí en Zacatecas. Muchísimas gracias a ustedes, y en este momento le damos un like porque se acaba de comunicar en mi muro Chelis desde Guadalajara, Jalisco, nos dice: buen y bendecido jueves, amigo Carlos Aguirre Romo. Pues igualmente para ti, mi querida Chelis, ahorita te contestamos con muchísimo gusto, porque vamos a dar la actualización
del pronóstico del tiempo, según la página de Weather Channel, que es muy acertada. Solamente estamos esperando que nos permita abrir esta ventana. Y a ver, vámonos, porque en este momento sí ya subió la temperatura. Para el municipio de Zacatecas tenemos 7 grados centígrados, cielo mayormente nublado, la sensación térmica está en 3, corre el viento a 18 kilómetros por hora del suroeste, con una humedad del 85%, no tenemos probabilidades de lluvia, se espera una temperatura máxima de 15 grados centígrados y una mínima de menos 4 grados centígrados, así es de que pues abríguese, haga lo que tenga que hacer con las tuberías, porque va a haber menos 4 grados centígrados, ojalá que no se deje sentir tan drásticamente este bajón de temperatura. Yo soy Carlos Aguirre Romo, los espero mañana en punto de las 8 de la mañana. Muchas gracias. Acabas de escuchar Informativo con Carlos Aguirre Romo, con el equilibrio periodístico que da credibilidad. Te esperamos en nuestra próxima emisión.